Muy bien, de regreso mañana prácticamente a esta hora. Estarán ustedes oyendo posiblemente por todos los medios de comunicación la llegada del señor Portillo. Al igual que hubo una retransmisión multitudinaria el día que se fue o se lo llevaron, pues se prevé otra el día que regrese o lo trajeron. Ya no sabemos muy bien qué es qué. El caso es que mañana el señor Portillo, el expresidente de la República, regresará al país y hay una serie de actividades y eventos programadas por sus seguidores que van a dar que hablar por mucho tiempo. Y de eso vamos precisamente a hablar hoy, de las expectativas, de la legalidad, de la ética, de la moral y de todo lo que entorna al caso Portillo. Dos personas, analistas y columnistas de prensa, ambos. El señor Manuel Villacorta, Manuel, buenas noches, Pedro, buenas noches, y el señor Valerio Ibarria. Valerio, buenas noches. Buenas noches. De forma fluida, impresión, si te pusieran un micrófono y te dijeran, a ver, dime sucintamente tu impresión de lo de mañana, tipo aquello de esto es un paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, o algo así de la luna. ¿Qué dirías, Manuel? Bueno, primero que todo, gracias Pedro, Silvia, Valerio, estar con ustedes esta noche. Yo creo que mañana es un día muy especial. Es un día especial porque revela las circunstancias en que se encuentra el sistema político guatemalteco. Yo quisiera comentarles, si es posible, una anécdota que creo que viene muy al caso y que revela todo integralmente. Un amigo mutuo entre Alfonso y yo me contó esto, que en una ocasión le habló en las elecciones pasadas, cuando él gana, y le dijo a Alfonso, hay un empresario muy fuerte, poderoso, que le interesa hablar contigo, es buen amigo mío y le interesa mucho conocerte y apoyarte. Fíjate, me dijo que pasaban los días y no había forma de poder contactar a Alfonso con este empresario. Al extremo que este amigo mutuo se molestó un poco y le reclamó a Alfonso, le dijo, Alfonso, estamos actuando con desidia, esto no debe ser así. Alfonso, que es un poco impulsivo, le respondió, mira, le dijo, yo realmente estoy muy ocupado. De todas formas, yo no voy a ganar las elecciones de Guatemala con los votos de los canchitos de la zona 14. Voy a ganar las elecciones con el voto de los campesinos y los obreros de este país. El amigo le respondió, bueno, Alfonso, está bien, vos decidís. Sin embargo, te recuerdo que vas a ser 4 años presidente y los grandes empresarios serán siendo siempre los grandes empresarios. Todo eso ocurrió. El hecho es que 16 años después, Alfonso regresa y en una situación muy similar. Lo vemos en las encuestas, lo vemos en los análisis, que el nivel de simpatía que tiene es muy alto. Es decir, supo apostar por aquel sector que es quien quita u otorga a la presidencia de la República. Yo creo que mañana se cierra esa historia y creo que Alfonso viene con ese privilegio de haber políticamente sabido manejarse en el tema de las simpatías populares. Valerio, si tú tuvieras que hacer ese análisis, ¡paf! Pues en realidad, como dice Manuel, en realidad sí es, hay mucha expectativa del regreso de Alfonso, pero creo que se ha exagerado un poco más, ¿verdad? Incluso hoy me aseguraban algunos de que no viene mañana, que es posible que retarde su regreso, pero sí todos los políticos, los partidos políticos están también a la expectativa que va a ver si él va a participar o no va a participar. En mi opinión, creo que no va a participar él, ¿verdad? Me imagino que él va a dirigir ciertas cuestiones, pero él en lo particular no creo yo que vaya Yo quiero hacer una pregunta. Algunos de los sondeos que usted mencionaba, yo he visto, por ejemplo, algunos recientes donde le dan al presidente Portillo un 46%, donde la población la cataloga como el mejor presidente de Guatemala, 46%, seguido por un 17% de Álvaro Arzú y un 10% de Álvaro Colón. Básicamente, ¿por qué le consideran el mejor presidente? Porque aumentó salarios, canasta básica no subió, se preocupó por los pobres. Hay un tema bastante interesante y la gran pregunta es, ¿el voto de Alfonso Portillo o ese 46% de personas que todavía simpatizan con él son endosables para algún candidato? ¿Es posible que él pueda endosarlas a un ungido presidencial con quien se suba a la tarima? ¿Es posible que él pueda endosarla a diputados o alcaldes? Yo creo que sí, porque lo hizo en las elecciones pasadas, pues. Salió un video o algo así tomado desde la cárcel donde él apoyaba a la UCN y la UCN
fue uno de los partidos que tuvo mayoría de diputados. No, 14 diputados. 14 diputados. Él no apostó al candidato a presidente, sino al partido, a la UCN. Manuel, no es menos cierto que es un presidente que ha sido juzgado en Estados Unidos y condenado, que aquí fue señalado con causas, evidentemente no fue condenado por ello, que durante su mandato se produjo aquel triste Jueves Negro donde la policía literalmente desapareció y hubo una responsabilidad, una ausencia absoluta de autoridad. ¿Cómo contrastar esta aceptación popular que estamos hablando con esto que está en el entorno criminal o delictivo? Bueno, Pedro, yo creo que Alfonso es un animal político por naturaleza. Las cualidades que tiene Alfonso de ganarse a la gente son indiscutibles. Pasó con los hermanos Valdés, que virtualmente eran escépticos a él, pero que la convivencia en la prisión terminaron siendo grandes amigos. Es decir, esa es una cualidad que tenemos que reconocer. Yo creo, sinceramente, que lo que tendríamos que hacer los guatemaltecos es darnos una oportunidad de nuevo todos para con todos. El país como está es inviable. Yo creo que Alfonso Portillo estará satisfecho de sus éxitos, creo también de que habrá aprendido de sus errores. No veo a un Alfonso Portillo extremadamente protagónico. Creo que el éxito de su retorno, si el retorno implica la participación política, va a ser saber a quién elige para que vaya en un proyecto político. Era el criterio de Valerio. Si elige a una persona que el pueblo considera viable, yo sí estoy totalmente seguro que por la relación suma cero, poco a poco los distintos sectores políticos, sociales irán sumando a ese proyecto. Hay temor, evidentemente, porque pues Alfonso ha manifestado permanentemente una ideología de izquierda. Este es un país dicotómico que hoy por hoy está en una situación de virtual ingobernabilidad, de crisis social muy grande, por cuanto yo esperaría que esa simpatía que sin duda Alfonso tiene se canalice en una forma muy prudente, muy inteligente. Tampoco creo que Alfonso va a venir en un plano eminentemente reconciliatorio. Yo creo que su respuesta va a ser en función a la forma como se le trate. Yo quisiera, en este sentido, poner un poquito el análisis qué efecto va a tener la participación de Alfonso Portillo en caso que él le dé el respaldo y tenga un ungido. Estamos viendo en las encuestas preliminares que los 3 primeros lugares apuntan a un Manuel Valdizón, Sandra Torres y Alejandro Sinibaldi. ¿Existe con la llegada de Portillo la opción de que él pudiera empujar totalmente a otra fuerza? Sí. ¿Por qué? Sí, porque Bueno, a otra o a alguno de esos. Es que, por ejemplo, hay que ver cómo se interpreta una encuesta, porque cuando se dice, por ejemplo, que estos 3 candidatos están punteando dentro de un 30% de la población que ha manifestado su deseo de votar. Pero dice 30% de la población a todo nivel, desde los grandes, es decir, los sectores económicos más pudientes hasta la gente más pobre, que no ha tomado una decisión y que sin duda alguna en este momento no la tomaría. Entonces yo creo que existiendo ese 70% como un voto conquistable, cualquier cosa puede pasar. Y a mí no me cabe la menor duda de que el arraigo que Alfonso ha tenido va a incidir en ir generando expectativas. Y acordemos que la mayoría de políticos guatemaltecos son pragmáticos. Es que debería decir de que incluso los precandidatos están incluso tratando de ver un acercamiento con Alfonso. O sea, ellos están preocupados, ¿verdad? Y van a estar a la expectativa de qué sucede mañana, cuánta gente va a llegar. O sea que sí puede decidir mucho Alfonso en la situación con... En la época de Alfonso Portillo, en la historia de Guatemala, ningún gobierno había tenido tantos funcionarios de alto rango en cárcel por corrupción, en cárceles guatemaltecas. Sí. Y en la historia de Guatemala nunca se habían quitado tantas visas estadounidenses a funcionarios de gobierno como en esa época. Hay un tema evidente de corrupción. Sabemos que Alfonso Portillo fue absuelto en Guatemala y ya purgó sus penas en Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta es en el tema moral y ético. ¿Podemos absolver a Alfonso Portillo? ¿Debemos olvidar esa corrupción de algunos funcionarios que aún siguen en prisión? Yo metería presos a todos los que han habido. Desde el primero de la era democrática. ¿A todos los presidentes? Sí, porque la corrupción cada día viene más fuerte y más fuerte.
y también a los funcionarios públicos. O sea, no podemos decir fulano, sutano se salvan, porque aquí todos han sido corruptos, han piñatizado con nuestros impuestos. Pero aún así, siguiendo esa teoría, don Valerio, el punto es que todo lo que ha habido no ha funcionado. ¿Por qué vamos a repetir con lo que ha habido si ya lo decía el científico, ¿no? Es estúpido pensar, o es estupidez humana querer cambiar. ¿Por qué repetir con algo que no nos ha ido bien? Con Alfonso Portillo no nos fue bien, con el señor Arzú no nos fue bien, con el señor Berllén no nos fue bien, con el señor Colón no nos fue bien, pero seguimos endiosando a estos personajes. Bueno, yo creo, Pedro, que realmente el sistema político guatemalteco es muy peculiar, muy particular, y sin duda alguna, si nosotros tuviésemos en este momento políticos de mejor calidad, probos, responsables, capaces, con unos antecedentes envidiables, Alfonso entraría en condiciones desventajosas a competir. Pero cuando tú comparas el antecedente que dejó Alfonso, particularmente con la gente pobre de este país, que al final de cuentas la real política es la que manda, y ellos serán los que emitan sus votos y los que van a decidir el futuro de este país, con los políticos que hay ahora, te vas a dar cuenta que entra con la mesa servida. Es decir, alguien dijo por ahí que los pobres no olvidan, realmente no olvidan por sus circunstancias de vida, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que llegue y eventualmente tenga una manifestación hacia ellos va a generar un recuerdo permanente, que es lo que ocurre con Alfonso. Yo entiendo perfectamente bien, Pedro, de que los sectores más poderosos de Guatemala les preocupa, les molesta la posible participación de Alfonso en la política, por todo lo que ustedes han explicado, que el jueves negro, que la corrupción, en fin, bueno, pero como Valerio lo ha explicado también con bastante precisión, si desde la otra óptica la población lo que piensa es, bueno, Alfonso Portillo cometió un delito, pero ya fue juzgado, ya fue absuelto. ¿Qué pasa con los demás políticos? Sí, ¿Por qué los demás políticos sí pueden participar con antecedentes de corrupción? ¿Y por qué Alfonso lo Portillo? que pasa es que estamos poniendo en el mismo plano a los juzgados y a los que querríamos juzgar, y lo estamos determinando que son igual. Uno ha sido condenado, los otros no. Por la razón que sea, esto es una realidad. Claro. Pero la pregunta yo creo que tiene que ser más atrevida. ¿No será que somos una sociedad podrida? Que además, porque los políticos... No, es una pregunta atrevida. Sí. Pero no podemos tener ese tipo de políticos y encima aclamarlo. Pedro, ¿no será que nosotros sacamos con todo respeto, eso? Yo debo decirte como guatemalteco que no somos una sociedad podrida. Guatemala es una sociedad basada en injusticia. Entonces, cuando tú tienes una población que no tiene acceso a la riqueza, no tiene acceso a los servicios elementales, esa población evidentemente va a buscar esos canales para poderse expresar. No somos una sociedad. Sí, Manuel, pero el político que estamos hablando se los quedó. Este pueblo es un pueblo, se quedó ese dinero. Este pueblo es un pueblo trabajador, es un pueblo que lucha, es un pueblo que se esfuerza, no es una sociedad podrida. La corrupción viene de una clase política, eso es cierto, pero una clase política que elige la sociedad. Este pueblo no es un pueblo podrido. Pero si lo elegimos nosotros. Si yo te dijera eso de España, tú te sentirías, ¿no? Ha sido una pregunta sobre la mesa. Cuando una sociedad, vamos a ver, cuando una sociedad valora a un político ladrón porque ha sido condenado por eso y lo quiere, ¿cómo denominamos a esa sociedad? Porque es la sociedad la que lo elige. Los ladrones son elegidos por nosotros. ¿Cómo nos denominamos como sociedad? Y yo quisiera agregar a lo que Pedro dijo las palabras de Monseñor, del arzobispo Vian, en la homilía de la catedral. Textualmente él dijo: no es normal que hagamos tanta propaganda política, ya sé que sabemos que él no puede volver a presentarse como candidato, no tenemos memoria histórica, fácilmente nos olvidamos de todo el pasado. Y hizo un llamado a recordarse de la corrupción que encabezó Portillo. Yo creo que es a eso el tema que nos estamos refiriendo. En el tema que señala Pedro o que señaló el arzobispo Vian, Guatemala puede seguir eligiendo este tipo de políticos porque no hay opciones. Mira, yo no voy a hacer una defensa oficiosa de Alfonso, pero considero que cuando se habla de la corrupción y se especifica únicamente el gobierno de Alfonso Portillo, que hubo corrupción, grandísima corrupción, condenable corrupción, que significó muertes de niños en los hospitales, muertes en las carreteras por el mal estado de las mismas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando olvidamos que el resto de gobiernos, como bien lo explicaba Valerio, desde la democracia cristiana hasta la actualidad, han venido con una corrupción increciendo, obviamente ya podemos nosotros evaluar que estamos con una posición tendenciosa. Yo diría, Pedro, sinceramente, y Silvia, que lo que tenemos que hacer es darle el derecho a la manifestación a Alfonso. Ya pagó su condena,
tenemos que ser incluso piadosos de darle el espacio para que él pueda manifestarse de nuevo. Quizás esa sea la forma como este país tiene que ir saliendo adelante, porque si no vamos a mantenernos en acusaciones de una sociedad dicotómica que se está quedando atrás con problemas cada vez más graves, precisamente por esa intolerancia. Yo creo que Alfonso ya pagó una condena, ya pasó esa época terrible en la cárcel, ya salió, tiene el derecho como ser humano, como cualquier persona que ha delinquido, a rehacer su vida en Estados Unidos, en España, en Suecia o en Guatemala. Entonces, yo diría, respetemos las instancias, esperemos que esta experiencia para el país sea buena, démosle el beneficio de la duda, y si realmente las cosas no caminan, pues seguiremos en la crítica desde los medios de comunicación, pero démosle la oportunidad. Yo estoy seguro que Alfonso no viene en una posición confrontativa, estoy totalmente seguro, pero si va a encontrar confrontación, va a haber confrontación, y Alfonso convoca gente. Ese es el riesgo más latente para aquellos que no aceptan la presencia de Alfonso. Ya nos arrinconó el Jueves Negro a muchos ya nos y intentó quitó la quemar. policía y tuvimos que escondernos porque fue el ejercicio del poder absoluto. Yo creo que también los ciudadanos tenemos derecho a decir, usted hubo un jueves que casi crucificó al país por su autoritarismo y obviamente ¿Y por qué no hace referencia tú a los gobiernos, por ejemplo, que han tenido sobredosis de fuerza política policial contra manifestaciones campesinas? Eso tú lo olvidas. Por una razón, Manuel, porque estáis poniendo en el mismo plano a los presidentes de este país, que no ha sido ninguno juzgado, y a un presidente que ha sido juzgado y condenado. Y entonces decir, todos son corruptos. Y aunque todos sean corruptos es una percepción, pero la justicia únicamente, y no la nacional, sino la extranjera, ha condenado a uno, no a los demás. Luego no estamos en el mismo plano, aunque estoy de acuerdo que como ciudadano que ya ha penado puede venir y tomar el papel protagónico que le corresponda. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Don Valerio, estamos casi en tiempo, pero 30 segundos para que usted haga o redondee las ideas que considera. Yo lo que quería expresar también, aquí se nos olvida, Álvaro Arzú, él gobernó, vendió Telgua a un precio irrisorio, a una empresa de 5,000 quetzales de capital. ¿Quién no tiene 5,000 quetzales en una microempresa y que haya comprado un monstruo como era Telgua, era Cuauhtémoc? Y que premiado cada 4 años siendo alcalde. Y va a seguir, porque así es. Entonces, yo siento como que el guatemalteco lo que no tiene es... Yo solo quiero redondear la pregunta, el análisis. Nos vamos a tener que conformar entonces estas elecciones con más de lo viejo de la política, con más dinosaurios políticos. Posible. Esa es nuestra realidad. Posible. Bueno, pues más de lo mismo. Entonces, sigamos pues 4 años más u 8 años más. Lo cierto es que es un ciudadano que regresa al país. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, como Manuel apuntaba. Y bueno, pasó con Alan García, su segundo periodo en Perú. Posiblemente sea una persona cambiada, posiblemente sea igual, pero eso no lo vamos a saber hoy, sino que no lo vamos a saber sino a partir de mañana. Manuel, muchísimas gracias. Valerio, muchísimas gracias. Y en unos minutos rápidos, don Juan Carlos Sandoval hace un resumen de los miles de tweets que hemos recibido. Nos despedimos de usted porque a partir de don Juan Carlos ya nos vamos a deporte. Muchas gracias y feliz noche.